Este programa cristiano se llama La Hora de la Verdad en Cristo y quiere invitarles a escuchar un estudio del pastor Jack Fontay llamado La Hora del Discipulado. En esta oportunidad quiero agradecer a mis hermanos de HCJB, una emisora ecuatoriana, quien nos bendice para edificarnos, todo el pueblo de Dios. En esta oportunidad quiero pedirles que por favor presten mucha atención y abran sus Biblias en el libro de Hebreos, porque el pastor Jack Fontay nos va a enseñar versículo por versículo la palabra de Dios, y en esta oportunidad va a traer un mensaje de uno de los patriarcas llamado Moisés. Les dejo con el pastor Jack Fontay. Nuestra hora del discipulado de hoy, basada en el libro de Hebreos, estaremos estudiando la vida de Moisés. Le pregunto si sabía que Moisés fue heredero al trono de Egipto. ¿Sabía usted que él posiblemente pudo haber sido el hombre más poderoso del mundo? Y aún así, Moisés eligió identificarse con los hijos de Israel, que no pasaban de ser un grupo de esclavos. ¿Qué cosa en el mundo podría motivar a un hombre a dejar ese tipo de posición y llegar a ser un esclavo? Permanezca en nuestra sintonía en la hora del discipulado. Acaba de escuchar al profesor Jack Fontay compartiéndole uno de los temas del mensaje de hoy. Jack Fontay es actualmente pastor de la iglesia Lauderdale en Florida y lleva más de 25 años enseñando la Biblia. El propósito de este ministerio es el de clarificar la palabra de Dios para que todos puedan comprenderla, y es lo que Jack hace al enseñar versículo por versículo sin dejar nada de lado. Y bueno, volvamos con Jack para escuchar qué nos dice acerca de la palabra de Dios. Quiero darle la bienvenida a nuestro estudio de hoy. Confío en que a medida que estudiemos la vida de Moisés, su vida espiritual se beneficiará. Comenzaremos el estudio de hoy en el verso 22 del capítulo 11 del libro de Hebreos. Por lo que le invito para que abra su Biblia en el libro, repito, de Hebreos. Antes de comenzar en este día, vayamos al Señor en una palabra de oración. Conversemos con Él y digámosle: Señor Dios, te agradecemos por esta fantástica biografía de este gran hijo tuyo. Señor Dios, muéstranos qué motivó a este hombre a hacer las cosas que hizo. Te agradeceremos por su vida, por lo cual oramos en el nombre de Jesús. Amén. El libro de Hebreos fue escrito a un grupo de cristianos judíos que estaban siendo tentados a volverse al judaísmo a causa de la persecución en el primer siglo. Ellos no estaban viviendo por fe. Habían sido salvados por la fe, pero estaban siendo tentados a regresar al sistema de las obras para tratar de permanecer a cuentas con Dios. En el capítulo 11 de este libro de Hebreos, el apóstol Pablo está compartiendo con hermanos y hermanas judíos acerca de la vida de los santos del Antiguo Testamento. Lo que él está tratando de compartirles es la tremenda cantidad de fe que estos hermanos y hermanas tuvieron y por medio de la cual vivieron. Esto es, lo que ellos le entregaron a Dios. Comenzando con Abel, podemos avanzar en nuestro camino hasta llegar a Jacob. En la hora del discipulado de hoy, vamos a recorrer el salón de la fama de Dios y vemos un retrato colgando en la pared. Es el retrato de un hombre joven y muy bien parecido. Leamos qué dice el cartel que describe el cuadro.
Por la fe, José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Probablemente usted conozca la historia de José, así que no entraré en muchos detalles. Solamente quiero mencionar que cuando José estaba muriendo, le dijo a su familia lo siguiente: hermanos, a cualquier lugar que ustedes vayan, cuando dejen este país de Egipto, como seguramente sucederá, porque Dios le prometió a Abraham, Isaac y Jacob que solo estaríamos en este lugar por 400 años. Cuando en el futuro dejen este lugar, no dejen mis huesos aquí. Llévenme con ustedes y entiérrenme en la tierra prometida. Eso es lo que José dijo por fe. Él creyó en la promesa que Dios hizo a sus antepasados y la reclamó, diciendo que sus huesos no fueran dejados en Egipto. Esta es una declaración de fe extraordinaria. José fue extremadamente poderoso e influyente en la tierra de Egipto. Él fue el segundo después del faraón. Sé que usted conoce la historia de cómo Dios exaltó a José a tan importante posición, pero estoy diciendo esto a la luz de un hecho muy concreto. Los egipcios eran un pueblo muy preocupado acerca de las sepulturas. Si usted visita Egipto en la actualidad y ve las enormes pirámides que todavía permanecen allí, encontrará que esas pirámides fueron las tumbas de los faraones egipcios. No cabe duda que José podría haber sido sepultado en uno de esos grandes monumentos, si él lo hubiera querido. Pero él no quiso ser sepultado en la tierra de Egipto, porque Egipto fue y continúa siendo una imagen de la esclavitud del mundo. Él quiso ser sepultado en la tierra de Canaán. Dicho sea de paso, cuando los judíos dejaron Egipto 400 años después, en los registros históricos encontramos que se llevaron los huesos de José a la tierra prometida. Veamos ahora el verso 23 del capítulo 11 de Hebreos y veamos otros retratos que están colgados en el Salón de la Fama de Dios. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Creo que usted probablemente recuerda cómo Dios estaba multiplicando al pueblo judío en la tierra de Egipto, y cómo en ese mismo periodo de tiempo un faraón muy malvado ascendió al trono. Este nuevo rey estaba temeroso de que si un enemigo decidiera invadir el país, este gran número de esclavos judíos pudiera rebelarse y ponerse en su contra. A causa de que los judíos se multiplicaban tan rápidamente, el faraón dio instrucciones a las parteras de asesinar a todos los varones judíos recién nacidos. En la historia encontramos que los padres de Moisés, una pareja de descendientes de Leví, notaron algo inusual cuando el bebé nació. Déjeme leer la última parte del verso 23. El verso comienza: porque le vieron niño hermoso. Eso no significa simplemente que él tenía un buen parecido, porque después de todo, ¿quién ha oído alguna vez que cualquier bebé no resulte bien parecido a sus padres? Quiero decir que si usted intenta que un padre o una madre digan que su hijo es feo, nunca lo conseguirá. Eso es imposible. Un niño puede ser verdaderamente feo, pero los padres no lo verán de esa forma. Después de todo, la belleza está en los ojos de quienes observan. Así que cuando la Biblia dice que le vieron niño hermoso,
El concepto griego de la belleza no cabe en esta afirmación. Este niño fue un niño al que ellos reconocieron como único y especial. Un niño para el cual Dios tenía un plan magnífico y a quien Dios usaría en una forma magnífica. Este niño sería el libertador de los hijos de Israel, de la tierra de Egipto. Y así, cuando este niño nació, ellos percibieron que había algo diferente. Este era un niño a quien Dios tuvo en su mano desde el mismo momento del nacimiento. ¿Y cómo sus padres habían reconocido esto en él? En lugar de permitir que lo mataran, lo escondieron por espacio de 3 meses. Esto pudo haberle costado sus vidas si Faraón y su corte descubrían que no habían dejado matar a su bebé. Pero eso no era importante para ellos. Por la fe escondieron al niño porque sabían que Dios haría algo grande con él. Ya que por la fe hicieron esto, ellos colgaron sus retratos en el Salón de la Fama de Dios. Leamos ahora el verso 24 de este capítulo 11 de Hebreos. Este es el tercer retrato que estudiaremos. Este es el retrato de Moisés. En el judaísmo, sin duda alguna, es la persona más reverenciada. Aún es más reverenciado que el mismo Abraham. Leamos lo que dice Pablo acerca de este gran hombre de Dios. Leo el verso 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. Moisés había crecido en el palacio de Faraón. Había sido hijo adoptivo de la hija de Faraón. Y él fue un príncipe en la tierra de Egipto. Una persona muy importante y muy posiblemente pudo haber sido el heredero al trono de Egipto. Esto es importante. Egipto estaba en la cima del poder. En la historia de ese tiempo, era una gran nación sobre la tierra. De acuerdo con el punto de vista mundano, Moisés estaba hecho. ¿Puede usted imaginar su vida, heredero al trono? Pero en el verso 25 dice que aún pensando que todas estas cosas fueran ciertas, Moisés escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios. Él se quitó sus ropajes reales, decidiendo que no quería ser contado más entre los grandes, y que desde ese momento sería asociado con los judíos, una gentuza esclavizada. ¿Puede usted imaginar una cosa como esa? Esto se llama fe. Esto es fe. Dejó todo a un lado, eligiendo identificarse con un pueblo de esclavos. El texto dice que cuando Moisés estuvo ya grande, eligió rehusar ser llamado hijo de la hija de Faraón. En el libro de Éxodo encontramos que eso sucedió cuando él tenía aproximadamente 40 años. Esto es muy interesante. Permítame utilizar un poco de mi imaginación y profundizar en este verso. Posiblemente Dios lo llamó a la edad de 40 años para ser el libertador de Israel. Pero puede ser que no sucediera así. ¿Será acaso que recién a los 40 años este hombre volvió en sí? Tuvo 40 años para vivir en el palacio y llegar a ser un pez gordo. Parece que este hombre repentinamente se despertó una mañana pensando: estoy enfermo y cansado de este estilo de vida sin sentido que estoy viviendo. Es una forma de vivir tan vacía. ¿Qué sentido y placer tiene toda esta riqueza, poder e influencia que me fueron dados? Y él mismo a lo mejor se respondió: ninguno. ¿Será acaso que cuando Moisés alcanzó los 40 años,
¿Entendió la insignificancia de la vida que estaba viviendo? ¿Será acaso esto? ¿Qué dice usted? Yo creo que sí. Y digo esto particularmente a la luz de la última parte del verso 25. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Es posible que haya visto que el pecado tenía una naturaleza muy temporal, en la cual estaba relacionado con el placer. Es posible que al llegar a los 40 años hubiera entendido todas estas cosas. Esta es exactamente la forma en la que es el pecado. Al principio tiene mucho de divertido, pero cuando el placer ha pasado ya, no lo es en lo absoluto. En realidad, el pecado tiene mucho de placer, y nadie puede negar esto. Después de todo, si no lo tuviera, el mundo no estaría revolcándose en él, y no sería tan tentador para usted y para mí como lo es. Pero es pasajero. ¿Y cuánto necesitamos ver las horrendas consecuencias del pecado después de que ha sido realizado? El pecado tiene una pena, y eso no ha cambiado. La pena del pecado es la muerte. No estoy hablando necesariamente de una muerte física, sino que estoy hablando de la separación de Dios y de toda la miseria que eso conlleva. Creo que Moisés vio la vanidad y tontería de vivir en el palacio y decidió unir su destino al pueblo de Dios, porque sabía que Dios estaba a su lado. Estoy seguro que sabía que a pesar de que este pueblo era esclavo, ellos tenían un gozo que aquellas personas que vivían en el palacio no conocían. No estoy hablando acerca de todos los judíos, por supuesto, pero estoy seguro que muchos de ellos fueron salvos. Y ya que muchos de ellos eran así, a pesar de sus circunstancias adversas, deben haber tenido un gozo interior. Posiblemente Moisés vio esto. Quizás esta es una de las razones por las cuales él, por la fe, se unió a los esclavos hebreos. Leamos ahora el verso 26, que continúa presentando a Moisés, dejando el palacio para unirse con los judíos. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¡Qué verso más impactante! Él tuvo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Él vio lo vacío, lo vano de vivir en el palacio. Todo el oro y las joyas no le hacían ningún bien, ni una pizca de bien. Moisés no era tonto. Cuando el faraón fue sepultado en su monstruosa tumba, ellos sepultaron con él todo su oro y riquezas. Pero no tengo duda alguna que cuando estas pirámides fueron descubiertas, años después, los arqueólogos encontraron que el faraón no pudo gastar mucho de su dinero después de la muerte. El faraón y sus bienes estaban allí. Moisés no era un hombre tonto. Él sabía que no podía llevarse ninguna de estas cosas con él. ¿Qué de bueno tenían esos objetos? Él estaba mirando el galardón. Estaba mirando a la ciudad celestial, que sabía que Dios tenía preparada. Había oído de esto a través de Abraham, de Isaac y Jacob. Sin duda sus padres se lo habían enseñado. Moisés estaba mirando la ciudad celestial, la única cosa que era la verdadera recompensa. Y a causa de esto, estimó como mayor el vituperio de Cristo que todos los bienes que Egipto pudiera darle. El vituperio de Cristo, sí.
No es ninguna novedad que las personas no salvas le hicieron pasar un tiempo muy difícil al pueblo de Dios y aún se burlaron de Dios. Usted recordará lo que sucedió cuando Moisés se presentó delante de Faraón pidiéndole que dejara que los israelitas salieran, porque Dios lo había ordenado así. El faraón le dijo: ¿quién es el Señor para que yo deje ir a su pueblo? Esa fue una declaración blasfema. Los egipcios eran politeístas, adoraban a muchos dioses. ¿Quién es el Señor?, preguntaba a Moisés el faraón. Yo no quiero escuchar acerca de tu Dios. Yo tengo los míos propios, mis dioses. En otras palabras, el faraón estaba blasfemando contra Dios y reprochando en contra del nombre del Señor Jesucristo. Cuando Moisés escuchó esto, debió haberse enojado mucho contra el faraón. ¿Y quiere saber por qué? Porque él sabía que los dioses egipcios eran simples y falsas bobadas. Ellos adoraban a ranas, sapos, moscas, piojos, serpientes y a miles de cosas parecidas. Él sabía que era una tontería adorar a la creación. Y por lo tanto, cuando el faraón comenzó a burlarse del único y verdadero Dios viviente, Moisés se enojó mucho con él. Si esa multitud malcriada hubiera dicho algo bueno acerca de Dios, él sabía que hubiera estado en problemas. Los hombres malvados nunca dicen cosas buenas acerca de Dios. Señálelo muy bien esto. Los hombres malvados nunca dicen cosas buenas acerca de Dios. Leamos ahora lo que dice el verso 27 de este capítulo 11 de Hebreos. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Este verso en particular no tiene nada que ver con Moisés liderando la salida de Egipto de los hijos de Israel. Pero sí tiene que ver con el momento cuando Moisés dejó Egipto luego de haber asesinado al soldado egipcio. ¿Recuerda acaso usted la historia? Moisés vio a un egipcio maltratando a un esclavo hebreo. Él se puso entre los dos, golpeando al soldado, por lo cual este soldado murió. Eso no fue un asesinato, porque Moisés estaba defendiendo a un hombre inocente. Al día siguiente vio a dos esclavos hebreos que estaban discutiendo. Moisés les dijo: hermanos, ¿por qué están discutiendo? Uno de los esclavos le respondió: ¿quién eres tú? ¿Quién te hizo juez sobre nosotros? ¿Acaso me matarás como hiciste con el egipcio? Cuando Moisés escuchó esto, abandonó Egipto. ¿No le resulta interesante que la primera persona que le hizo pasar un mal momento a Moisés no fue un faraón o siquiera un egipcio? Fue un hermano hebreo, fue un israelita. Estoy señalando esto por una razón. Este hombre tuvo que tomar una decisión monumental en su vida. Él tuvo que decidir vivir para Dios. Y el primer reproche que sufrió no vino de los enemigos de Dios, sino de alguien que pertenecía al mismo pueblo de Dios. Quiero que usted escuche esto, mi amigo, mi amiga cristianos, porque deseo advertirle algo. La primera vez que usted tome la monumental decisión de seguir al Señor en un verdadero camino de discipulado, considerando el costo, casi
así seguramente la primera persona que lo señalará con el dedo y será crítica con usted no será alguien que viene de parte de Satanás. Será una persona del propio pueblo de Dios. Cristianos carnales que se deslizan al pecado. Usted sabe que no duele mucho cuando las burlas provienen de las personas no salvas, porque eso es algo que usted espera de ellos. Pero es muy triste cuando usted tiene que enfrentar la dura crítica de parte de cristianos por el solo hecho de que está haciendo lo correcto. Un cristiano carnal no piensa muy diferente de una persona no salva. ¿Conocía usted eso? Yo no tengo ninguna duda que el hombre que ridiculizó a Moisés posiblemente estaba en su corazón pensando lo siguiente: Moisés, tú eres tonto. Aquí estás como uno de los hombres más importantes y poderosos en el mundo, viviendo en el palacio del faraón. Pero tú eres tan tonto. Tú dejas todo eso y desciendes para asociarte con unos esclavos, llegando a ser como uno de nosotros. ¿Eres un tonto? Es posible que esto fuera lo que le dijo a Moisés. Y yo le garantizo, aun cuando él no se lo hubiera dicho, al menos lo estaba pensando. Esta es la forma como actúan los cristianos cuando comienzan a ridiculizar a otros cristianos que quieren servir al Señor. Mi amigo, mi amiga, entienda que cuando usted quiere voluntariamente pagar el precio del verdadero discipulado, debe estar preparado para enfrentar la crítica, aún la que proviene del mismo pueblo de Dios. Esto fue lo que sucedió cuando Moisés decidió salir del palacio del faraón y llegar a ser un hebreo. El pueblo de Dios fue el primero en criticarlo, lo cual es muy triste. Cuando Dios está con usted, usted no tiene que estar temeroso de nada. El temor es un síntoma de una persona que se está alejando de Dios. Ahora Moisés estaba caminando con Dios y ya no se preocupaba acerca de lo que pensara el faraón. Moisés estaba yendo a hacer lo que Dios quería que hiciera. Que Dios le bendiga. Esta fue la hora del discipulado con Jack Fontaine. Escríbenos al correo electrónico lhd@hcjb.org.es. Este programa fue grabado y producido en los estudios de HCJB, región América Latina.